Bueno, vamos caminando con la palabra de Dios, en este caso con los profetas menores, explicando ya el por qué se les llama menores, es por el tamaño de sus libros, no porque tengan una importancia inferior a los profetas mayores, sino porque son libros más cortos en la Biblia, como en este caso el profeta Oseas, que ya hemos comenzado con él, de hecho con él empiezan, luego vamos a ver a Joel, vamos a ver a el profeta Amós, que además era un laico y un pastor, pero vamos a ir caminando poco a poco. Y Oseas eh, es un libro interesante, mediano, intermedio, entre los otros que vamos a ver, que hay unos que hasta pueden tener solamente uno o un par de capítulos. Y hoy nos va a hacer una exhortación que además vamos a unir con un texto del libro del Apocalipsis, de una de las cartas que Juan le dirigía a las 7 iglesias. Aprovecho para hacer una publicidad, hay un documental muy bueno en YouTube que habla un poquito de estas 7 iglesias y su significado en toda la era cristiana, o sea, cómo cada iglesia se podía adaptar a los tiempos, así como una visión profética. Por supuesto, esto es interpretativo, no dogmático ni doctrinal, pero lo importante es que el mensaje siempre es el mismo. Si nosotros analizamos a profundidad la palabra de Dios lo que más combate, más allá del pecador, que somos todos, porque pecamos por debilidad, por concupiscencia, por rebeldía, hay un pecado muy peligroso, que es el más peligroso de todos, y además es muy consono a lo que advierte el primer mandamiento de la ley de Dios, que es justamente el pecado de la idolatría. Por eso el primer mandamiento de la ley dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, o amar a Dios sobre todas las cosas, más nada. Nada debe ocupar el lugar de Dios. Hay muchas cosas que podemos distribuir en el amor, pero el amor a Dios es el primero. Inclusive a nuestros hijos hay que enseñarle que por encima de amarnos a nosotros, y nosotros por encima de amar a nuestros hijos, tenemos que amar a Dios. Porque justamente Dios es amor. Y amar a Dios es lo que va a permitirnos a nosotros amar a los demás de la mejor manera posible, de la manera más perfecta, entendiendo el amor de Dios en nuestra vida. Por eso Oseas tiene un texto en el capítulo 11, vamos a ver desde el 1 al 7, aunque el texto se pudiera leer más largo, pero por razones de tiempo lo voy a dejar en el 7, que dice así: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, pero mientras los llamaba, más se alejaban de mí. Ofrecieron sacrificios a los Baales y quemaron incienso ante los ídolos. Yo, sin embargo, les enseñaba a andar a Efraín, sujetándolo en los brazos, pero ellos no entendieron que yo cuidaba de ellos. Yo los trataba con gestos de ternura, como si fueran personas. Era para ellos como quien les saca del bozal, del hocico, y les ofrece en la mano el alimento. Pero volverán a Egipto, ya que no han querido volver a mí. Tendrán por rey a Asiria. La espada arrasará sus ciudades, exterminará a sus hijos y se saciará con sus fortalezas. Mi pueblo está pagando ahora su infidelidad. Llamen si quieren a Baal, pero nadie lo levantará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay personas que no les gusta el lenguaje amenazante de Dios, el lenguaje que advierte castigos o consecuencias negativas, pero eso es importante oírlo. Y creo que la mejor manera de entender esto es con la misma educación de nuestros hijos. A todos nos tiene que haber pasado, creo que no me equivoco en afirmarlo tan tajantemente. Cuando uno le dice a un hijo: no corras por allí que te puedes caer, no corras por ahí que te puedes caer, y después el niño insiste, entonces usted le dice: corra pues, corra y cáigase, y dese duro. Esas advertencias que parecieran que es un deseo del padre porque el niño se lastime, y además suele ocurrir, las madres especialmente tienen a veces una palabra, como es que decía un amigo mío, una boca de sapo, que cuando dice algo ocurre, que suelen ocurrir que las advertencias que nos hacían nuestros padres para evitarnos males, no por hacernos la vida miserable, sino para evitarnos males, suelen ocurrir cuando no prestamos atención. ¿Qué advierte Dios acá? ¿O qué es lo que Dios quizás reprocha acá? Lo primero que hay que ver en este contexto es el Dios que se ocupa de salvar a un pueblo que estaba cayendo o estaba transitando, caminando hacia la idolatría de los dioses egipcios, comenzando por el propio faraón, que se sentía, que se creía un dios. Eso es lo que advierte ese apuro luego de Yahvé,
de hablar con Moisés y de sacar a este pueblo de allí, pero no solamente sacarlo, sino sacarlo con unos portentos, con unos prodigios, como que para que no les quede duda de cuál era el Dios que los estaba liberando. Creo que en toda la Biblia, salvo en los tiempos de Cristo, pero los milagros de Cristo fueron milagros muy puntuales, o sea, fueron hacia personas, hubo una multiplicación de panes, pero generalmente era sanar, era amar, o sea, el amor, era perdonar. Pero en lo que ocurrió en Egipto fue algo verdaderamente grande, fue toda una nación arrodillada ante el poder de Dios, pero además arrodilladas ellos, porque Dios dentro de todas las 10 plagas de Egipto, dentro de todas las cosas que tuvieron que pasar, inclusive en el desierto, el pueblo de Israel siempre estuvo protegido. Pero ¿qué es lo que causa indignación? Creo que esa palabra es apropiada. Que este pueblo, inclusive en el desierto, viendo todo lo que Dios había apostado y hecho por ellos, empieza a extrañar a Egipto. Y muchos de nosotros nos ha pasado esto. No sé cuál sea tu Egipto o cuál sea el mío, pero es como cuando uno cambia de trabajo, o cambias de pareja inclusive, o cambias de país y empiezas a mirar atrás y a extrañar lo que dejaste. En algunos casos es bueno detenerse, porque si estás por un muy mal camino o tomando muy malas decisiones, es bueno detenerse y reflexionar tu vida en torno hacia atrás. Pero malo es querer volver atrás de algo que tú sabías que te estaba haciendo daño. Por ejemplo, un vicio al alcohol, un vicio a la pornografía, que siempre hay que tenerle mucha atención a esto. En muchos colegios que están padeciendo situaciones bien peligrosas con los niños y niñas con el tema de la pornografía. Y creo que nos reafirma el hecho de los papás de que los niños no deben tener acceso a dispositivos electrónicos tan libremente. Inclusive hasta ciertas edades no deberían ni siquiera tener, sino porque para jugar es una cosa, pero chatear, navegar, ver cosas, compartir textos con amigos, eso es un veneno de verdad para la mente. Entonces, volver a eso, que tú vuelvas a los errores, si le fuiste infiel a tu pareja, volver a eso, sabiendo todos los riesgos, consecuencias y dolores que eso trajo a tu relación, o la apuesta, por ejemplo, si fuiste un apostador compulsivo y perdiste mucho dinero, muchos bienes y ahora tienes el deseo de volver a eso. Eso es un poquito lo que explica Dios acá. O sea, nosotros no estamos llamados a volver al pecado. Dios nos libera y nos protege del pecado. Pero también advierte que cuando la insistencia es masiva, cuando nosotros queremos tener ídolos, cuando queremos tener cosas que nos alejen de Él, o queremos que Dios cohabite con otros dioses, que también es sumamente indignante, es rebajar a Dios a la nada, es rebajar a Dios a nivel de los demonios inclusive, porque es que no hay otro Dios. O sea, hay algo que nosotros, porque estamos acostumbrados mucho a verlos en películas, un bien contra un mal peleando en los mismos poderes, en las mismas condiciones, con las mismas probabilidades de ganar. Pero la realidad es que Dios no tiene rival. Lo único que a Dios le detiene, y es por amor, es el libre albedrío. O sea, Dios quiere que la humanidad, pero esto que estoy haciendo yo, un gran pecador de muchos, pero esto que estoy haciendo yo lo hago libremente. Yo no estoy esperando, yo no tengo una pistola puesta en mi cabeza o una amenaza profética de que si no lo hago me voy a condenar. Lo hago porque siento que es necesario hacerlo, porque además es lo único que a mí particularmente, dentro de tanto agite, tanto trabajo, tanto estrés, tantas preocupaciones a veces familiares o por temas de salud, lo que sea, uno agarra y no encuentra un espacio ni siquiera para rezar un Padre Nuestro. Siempre estamos cansados, siempre estamos agobiados. Pareciera que escuchamos, pero no interiorizamos. Entonces, esto para mí es un cable tierra. Yo lo he dicho muchas veces, de todas las series que hago, esta es una de las que más disfruto, porque precisamente es la que me permite caminar por la palabra de Dios. Entonces, al final Dios dice, mira, van a vivir con las consecuencias de sus malas decisiones. Entonces, cuando llamen a Baal, Baal era el dios de los dioses, de hecho se le atribuye también al dios de un demonio, los Baales, pero eran estos dioses que además estaban en las tierras conquistadas de la tierra prometida. Y también estaba Astarte, creo que era la otra diosa, que era la diosa de la fertilidad, que además tenía, esto lo hemos hablado en otras ocasiones, en capítulos muy anteriores, estaba la prostitución sagrada. Y sí, literalmente, eran prostitutas sagradas que además tenían unos ritos
para el tema de la fertilidad, hombres y mujeres. O sea, era algo verdaderamente dantesco para nuestro entender, pero muy natural para este tiempo, así como también estaba la gente que sacrificaba a sus hijos para ofrecerle a los dioses sacrificios. O sea, Dios tuvo que literalmente reeducarnos, y la sociedad que somos hoy no es ni la sombra de lo que eran las sociedades barbáricas de esos tiempos. Y hoy las podemos llamar barbáricas porque eran sociedades o bárbaras. O la podemos llamar así porque eran sociedades sencillamente que no estaban ni evangelizadas, ni moralmente, ni espiritualmente. Entonces, creo que es importante ver lo que Dios nos advierte. Si seguimos caminando por estos caminos, pues sencillamente nos va a ir muy mal. ¿Sabes? De verdad nos va a ir mal, vamos a tener malas consecuencias. Y por eso el título del tema que ponía para hoy, buscadores incansables del error. O sea, pareciera que Dios tiene que aguantarse con mucha paciencia, ver cómo nos ayuda. Por ejemplo, yo tengo metas económicas, yo tengo 41 años y yo me empecé a trazar desde el año pasado unas metas económicas de cara a mi vejez. Y una de las primeras cosas que uno reflexiona es, y ¿a ti quién te garantiza que vas a llegar a viejo? Pero punto dos, ¿será que entonces tú no vas a ser feliz estos 20, 30 años que te queden para llegar a esa vejez esperada? No vas a ser feliz siempre contando una puya tras otra, y te vas a privar de momentos, de alegrías, de viajes, de encuentro con tu familia, eh, porque vas a estar siempre ahorrando una puya para quién. Pero además es que entonces el dinero se va a convertir en tu Dios. O sea, el que tengas X cantidad de dinero es lo que te va a dar a ti seguridad. Entonces también reflexionar y piensa que te falta. No tienes techo propio, pero no te falta el techo donde dormir. Tienes un trabajo donde no ganas miles de dólares, porque no llegas a miles de dólares, pero tienes trabajo y has aprendido a acomodarte en torno a eso. ¿Te falta comida? No. ¿Te falta salud? No, de verdad que no, de momento no. Y si llegara a faltar, pues Dios también nos acompaña, nos ilumina, nos orienta, nos hace camino, nos hace espalda. Entonces, ¿qué me falta? En realidad, como diría Teresa de Jesús, pues nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Ese solo Dios basta, que es propio de esta espiritualidad carmelita, de la reforma, de muchas cosas que ella tuvo que transformar en su propia congregación, porque veía que había muchos apegos, muchas idolatrías, que entraban novicias, pero llegaban con todos sus lujos, con todas sus comodidades, y no era lo que Dios esperaba. Y hoy por hoy lo podemos ver en muchos religiosos y religiosas que buscan la comodidad, y además la comodidad no tiene límites. Un sacerdote contaba un ejemplo muy cómico de un padre que tenía un carro, que el carro estaba aclimatado, es decir, tenía un clima para los pies, un clima para el conductor, otro para el copiloto, los asientos eran ultra confortables, y él decía, bueno, este carro aquí tranquilo, y el otro padre que nunca se había montado un carro así, decía, él sentía que yo iba en una nave espacial. Entonces la comodidad no tiene límite. ¿Cuáles son los límites de nuestras comodidades? No los hay. Entonces dejamos de vivir, dejamos de amar, dejamos de adorar, dejamos de seguir a Dios, porque como que siempre estamos viendo el vaso vacío o medio vacío, o siempre estamos viendo lo que nos falta tener. Fíjense que muchos siglos después, es justamente en el último libro del Apocalipsis, en una de estas 7 cartas que les comentaba en capítulo 2, reflexionando un poquito lo que fue la carta que Juan le dirigiera a la iglesia de Pérgamo. Hay varias iglesias, ¿ok? Una de las iglesias estaba la iglesia de Éfeso, luego estaba la iglesia de Esmirna, y luego viene la de Pérgamo. Creo que esta es la tercera, pero más adelante hay otras, son 7, y además está Tiatira, está la iglesia de Sardes. Y le digo que no tiene desperdicio leer este texto, ¿ok? La iglesia de Filadelfia. Y si no me equivoco, la última iglesia es la Odisea, pero no como la Odisea que nosotros literariamente conocemos por la literatura, sino esto es una sola palabra, no es la Odisea, sino la Odisea, toda pegada. Bueno, pero estamos con la de Pérgamo. Y dirá San Juan, así habla el que tiene la espada aguda de doble filo. Sé dónde vives, y ahí está el trono de Satanás. Fíjense ustedes estas palabras tan duras.
Venimos de los Baales en los tiempos de Oseas, donde además advierte todo lo que iba a ocurrir con el destierro, que de hecho ocurrió el destierro de los asirios y luego el destierro de los caldeos. Pero aquí estamos hablando del trono de Satanás. Y le está hablando a iglesias católicas. Cuidado con esto. Pero te aferras firmemente a mi nombre y no has renegado de tu fe ni siquiera cuando mataron a Antipas, mi fiel testigo, ahí donde vives en esa tierra de Satanás. Pero tengo alguna cosa contra ti. Toleras a los que tienen la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a hacer tropezar a los israelitas con la prostitución y las carnes sacrificadas a los ídolos. Lo mismo hacen los que siguen la doctrina de las Nicolaitas, ahí donde ti. Recupérate, pues si no iré pronto donde ti para combatir a esta gente con la espada de mi boca. El que tenga oídos, que oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. Al vencedor le daré un maná misterioso. Le daré también una piedra blanca con un nombre nuevo grabado en ella, que solo conoce el que lo recibe. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Solamente quiero destacar lo siguiente. Cristo insistía muchísimo en decirle a sus apóstoles que ellos no eran seres de este mundo. Al estar con Cristo, automáticamente no eran seres de este mundo. Hoy por hoy vemos iglesias como lo que está ocurriendo tristemente en Alemania y en muchas iglesias católicas. Fíjense, hoy por ejemplo yo escuchaba a una persona X, no digo su nombre para respetar, que escuchaba, ella entendió, no sé si fue lo que este sacerdote dijo, pero ella entendió que el Papa Francisco había autorizado a los sacerdotes a casarse y que eso lo había dicho el padre en una prédica, en una homilía. Primero, eso es falso. Y segundo, ese constante querer mundanizar la iglesia. Y entonces desde Alemania viene el tema de que se haga una apertura a los divorciados vueltos a casar así, sin análisis de nada, comulguen y sean felices, a los homosexuales cásense y sean felices. Y resulta ser que vamos agarrando pensamiento de mundo, y esto es lo que advertía Cristo. Nosotros no somos de este mundo si queremos ser cristianos, si queremos seguir a Cristo, y debemos pensar como Cristo, y por ende siempre vamos a ir contra los pensamientos del mundo. No esperemos, no tengamos una falsa esperanza de que en algún momento se van a fusionar los pensamientos de Dios con los pensamientos del mundo, porque no olvidemos, dicho por Cristo, quién es el príncipe de este mundo. Es Satanás, el mismo que le ofreció a Cristo todo lo que Satanás ofrecía en las tentaciones, era porque le pertenecía o era porque estaba amparado en la palabra. Más allá de la tentación de convertir las piedras en pan o de lanzarse para que los ángeles lo atraparan, fíjense lo que el Satanás le dice a Cristo. Le mostró todos los reinos y placeres del mundo y se los ofreció solo si le adoraba. Le ofreció las cosas de este mundo. Entonces nosotros no podemos pretender construirnos un paraíso en este mundo. Hay una reflexión que es muy buena, pero sería como para otro momento, no para este. Pero les dejo la breboca, que es del padre Nelson Medina, que él dice efectivamente que en el paraíso fueron expulsados Adán y Eva, pero la serpiente no. Y que todo el que quiere hacerse un paraíso en este mundo, no se le olvide que en ese paraíso le está esperando la serpiente. Cuando Dios sacó a Adán y Eva del paraíso, no fue un castigo, fue un acto de protección y de amor para alejarlos del pensamiento de la serpiente y de los pensamientos del paraíso. Y al final esa reflexión terminaba diciendo algo muy impactante. Decía, la única vez que Cristo dijo de su boca la palabra paraíso fue clavado en la cruz. Cuando le dijo al ladrón, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lo cual quiere decir que el paraíso de Dios es un paraíso que solamente se puede pronunciar desde tu cruz y de la mía, donde ya hemos perdido todo y solamente nos queda la fe, la esperanza y el amor de Dios. Y estas dos, la esperanza y la fe, no serán necesarias cuando ya estando en el cielo, solamente la que reine, como dirá San Pablo, sea el amor. Si no me equivoco es San Pablo. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.